Cuando Alejandro vino al mundo, no se parecía en nada a un bebé sano y normal. Sus padres acabaron por abandonarlo porque no se veían capaces de criarlo. Unos años más tarde, Alejandro se encontró por casualidad con sus padres, a los que nunca había visto, y les rindió una visita que les sorprendió y avergonzó. El pequeño Alejandro estaba lejos de cumplir las expectativas de sus padres, Valeria y Manuel, personas de un atractivo excepcional. La noticia del embarazo había llenado sus corazones de alegría y expectación, pero el momento del parto les había dejado atónitos. Cuando la enfermera le entregó al recién nacido, una sensación de asombro invadió a Valeria. La primera mirada a su hijo reveló rasgos inesperados y poco comunes. Los ojos del niño eran grandes y prominentes. Su nariz destacaba más de lo normal y sus orejas eran enormes. Ante este contexto, las miradas de Valeria y Manuel se tiñeron de incredulidad y vergüenza. La realidad contrastaba drásticamente con las expectativas que habían generado a lo largo del embarazo. En lugar de un bebé perfecto que reflejara su belleza y bienestar, se encontraron con un niño que contradecía su ideal de perfección. La emoción inicial se convirtió rápidamente en decepción y rechazo. La idea de mostrar a Alejandro a su círculo social como su hijo les resultaba dolorosa y embarazosa. No solo tenían que enfrentarse al shock de su inusual aspecto, sino también a la posibilidad de que la imagen de felicidad que se habían forjado se viera empañada por la presencia de un hijo así. En un momento de angustia y confusión, Valeria y Manuel no lograron disimular su desilusión. La alegría que tendría que haber llegado con la llegada de su hijo fue opacada por la vergüenza y la inquietud sobre cómo los demás los verían. En vez de festejar su llegada, se vieron confrontando una verdad para la cual no estaban listos para asumir. El desencanto y la desilusión de Valeria llegaron a su punto culminante cuando se plantó frente al médico, exigiendo una justificación por la apariencia inusual de su hijo. Con lágrimas brotando de sus ojos y la voz titubeante, buscaba ansiosamente alguna razón que pudiera explicar lo que percibía como un insulto a su belleza y posición social. A pesar de los esfuerzos del médico por calmarla y asegurarle que la extraña malformación facial de Alejandro no ponía en peligro su vida y que gozaba de una salud óptima, Valeria y Manuel se mostraron firmes en su resistencia. Aunque el médico intentaba consolarlos con palabras amables, el desagrado y la inquietud sobre cómo la apariencia de su hijo podría afectarlos los abrumaban. Valeria y Manuel, sin poder vencer su aversión, optaron por una elección que los atormentaría a lo largo de los años. Con pesar y vergüenza en su corazón, la enfermera recibió la orden de llevarse al niño. La posibilidad de educar a un niño con características tan singulares les resultaba impensable, y la idea de tener que soportar las miradas de asombro y crítica de los demás les resultaba insoportable. En aquella ocasión, sumidos en la neblina de la desilusión y la inquietud por su prestigio personal, Valeria y Manuel optaron por una determinación que transformaría el rumbo de sus existencias y el destino de su hijo. A pesar de que el doctor les confirmó que Alejandro era un niño sano y digno de cariño y atención, su falta de empatía y preocupación por su propia comodidad y vanidad los llevó a rechazarlo de manera despiadada. Los padres tenían grandes expectativas para su hijo, anhelaban que fuera un reflejo de su propio triunfo y atractivo, planeaban dedicarse a la política y creían que tener un hijo impecable les facilitaría alcanzar sus metas. Sin embargo, consideraban al niño malformado como una amenaza para sus metas y reputación. Al llevar el niño a los brazos de su madre, la habitación se sumió en un silencio abrumador. Valeria se esforzó por hacer frente a la cruda realidad que se le presentaba. Decidió cerrar sus ojos por un instante.
luchando con todas sus fuerzas para no prestar atención a la voz interna que le susurraba que aquel niño, con sus características únicas, era su hijo. Sin embargo, la verdad era inevitable. Con las lágrimas a punto de caer, Valeria luchaba por mantener contacto visual con su hijo. En ese instante se vio envuelta en un torbellino de emociones intensas y un sentimiento de fracaso la invadió, como si de algún modo fuera culpable de la anomalía física de su hijo. Se vio atormentada por interrogantes sin solución acerca de sus posibles errores durante la gestación, las posibles causas de esta anomalía y la manera en la que afrontarían la situación frente a la sociedad. Aunque anhelaba con fervor ser madre, se hallaba inmersa en un remolino de pesar y culpa, lamentando su situación actual. Ante sus ojos se desvaneció la fantasía de ser una madre perfecta, siendo reemplazada por un sentimiento amargo de desilusión y desesperanza. En un instante de gran desesperación, prometió en silencio que nunca más volvería a intentar tener hijos. El pensamiento de tener que lidiar otra vez con el sufrimiento y la falta de certeza resultaba excesivamente abrumador para ser tomado en cuenta. De esta manera, en el silencio que reinaba en la habitación hospitalaria, Valeria se vio confrontando una verdad que jamás había visualizado. En vez de ser una fuente de felicidad y logros, la maternidad se transformó en un espacio impregnado de sufrimiento y aceptación. Con el peso en el corazón y la mente llena de incertidumbre, Valeria abrazó a su hijo con fuerza, percibiendo cómo su universo se deshacía a su alrededor. Manuel y Valeria se vieron en una decisión angustiosa en el hospital. La posibilidad de cuidar al niño por sí mismos les resultaba tan inimaginable como la idea de darlo en adopción, lo cual pondría en peligro su valiosa imagen pública. Por largos momentos exploraron en silencio las escasas alternativas a su disposición, experimentando la abrumadora carga de las expectativas de la sociedad y el miedo al implacable escrutinio de los demás. En ese momento, Manuel, lleno de angustia al buscar una solución inmediata y definitiva, se aproximó a Valeria con un plan drástico en mente. Sugirió abandonar al bebé en un lugar secreto, donde no pudieran volver a ponerse en contacto con ellos. El simple pensamiento de dejar a su hijo les causó un escalofrío. Sin embargo, el miedo a que su estatus social se viera comprometido por su presencia los paralizó. Valeria, a pesar de sentirse horrorizada al principio por la propuesta, terminó aceptándola de inmediato. La idea de tener un hijo con rasgos tan singulares ponía en peligro todo el esfuerzo que habían dedicado hasta ahora. La temerosa idea de ser objeto de críticas y ser apartados de la comunidad los llevó a tomar una elección que, en circunstancias distintas, les habría resultado inimaginable. En un momento de angustia y miedo, la pareja decidió el futuro de su familia con un pacto que no necesitaba palabras. Sin mirar atrás, se prepararon para dar un paso que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento, la tragedia de una vida recién nacida y abandonada se mezclaba con la amarga realidad de una pareja desgarrada por el peso de sus vanidades y sus miedos. Esa noche llevaron a cabo esta acción inquietante al abandonar al bebé en una caja de cartón en un lugar desolado del pueblo, sin dudarlo ni un instante antes de marcharse. El pequeño, sintiendo frío y hambre, se encontraba solo en la penumbra, soltando lágrimas sin cesar, sin poderse dar cuenta de que sus padres lo habían abandonado. De manera casual, el destino favoreció al niño desamparado cuando una enfermera llamada Sofía, de camino a su jornada en una modesta clínica, captó sus lamentos. Tras escuchar el ruido, encontró al pequeño dentro de una caja de cartón a un lado de la carretera, reconociendo los signos de abandono. El corazón de Sofía se encogió por el niño,
y decidida a ayudarlo, lo llevó a la clínica para que lo examinara un médico que, a pesar de su malformación, confirmó que el niño estaba sano. Por compasión, Sofía decidió criar al niño como si fuera suyo y lo llamó Alejandro en honor a su difunto hermano. Alejandro tuvo la fortuna de encontrar un hogar lleno de amor y comprensión con su madre adoptiva. Aunque su apariencia desafiaba las normas convencionales, su madre lo recibió con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. Reconociendo los desafíos que enfrentaría debido a su aspecto inusual, ella se dedicó a enseñarle la importancia del amor propio y la resiliencia desde pequeño. A pesar de sentirse diferente de los demás niños, Alejandro aprendió a aceptar su peculiaridad gracias al apoyo y los ánimos constantes de su madre adoptiva. Sofía siempre estaba ahí para tranquilizarlo, recordándole que su valor como persona no se medía por la apariencia física, sino por su carácter y su bondad interior. Con palabras de ánimo y gestos cariñosos, le enseñó a valorar su personalidad y a sentirse orgulloso de ser quien era. A lo largo de su infancia, el niño floreció bajo el cuidado amoroso de Sofía. A medida que enfrentaba los desafíos que venían con ser diferente, encontró consuelo en el refugio seguro que su madre adoptiva le proporcionaba. Con cada obstáculo superado, Alejandro fortaleció su espíritu y se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación. Gracias al amor incondicional y la guía sabia de su madre adoptiva, creció en un ambiente donde su singularidad era celebrada y no rechazada. Descubrió que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo y en la capacidad de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Aunque su camino estuvo marcado por retos únicos, Alejandro siempre supo que tenía un faro de amor y apoyo en su madre adoptiva, que siempre estaría a su lado, animándole a ser la mejor versión de sí mismo. Alejandro finalmente internalizó las palabras de Sofía y comenzó a amar su apariencia, renunció a su inclinación a esconderse y admitió libremente a cualquiera que quisiera escucharlo que estaba maravillosamente hecho. Pero cuando el chico tenía 11 años, su amada madre enfermó, causándole una gran tristeza. La mujer luchó por sobrevivir durante semanas antes de finalmente fallecer. Ese fue el día más desgarrador de su vida. Sofía, quien fue a la vez su confidente más cercana y su madre adoptiva, había abandonado su vida. Devastado por la pérdida, Alejandro se vio relegado a un orfanato. Este entorno desconocido contrastaba considerablemente con el mundo que había conocido con Sofía. Era un lugar carente de familiaridad, y como había sido abandonado por sus padres biológicos, no tuvo más remedio que adaptarse a esta dura nueva realidad. Los niños del orfanato eran crueles y le sometían a burlas e insultos. Mark, el más cruel de ellos, atacaba constantemente a Alejandro, burlándose de sus rasgos distintivos, especialmente de sus ojos saltones. Aunque el niño intentó seguir las enseñanzas de Sofía sobre no internalizar los insultos, las hirientes palabras de Mark tocaron una fibra sensible. El niño no pudo deshacerse del pensamiento persistente de que sus padres lo habían abandonado debido a su apariencia, ya que Sofía había revelado con franqueza las circunstancias de su nacimiento. Alejandro fue impulsado por una serie de incidentes, incluido este, para encontrar a sus padres biológicos. En una ocasión, Alejandro se encontraba en un viaje organizado por el orfanato visitando un zoológico, cuando se topó con una familia disfrutando con las exhibiciones. Contempló a los pequeños corriendo y riendo, con sus padres siguiéndolos de cerca. Esta escena provocó en Alejandro un intenso deseo de contar con una familia que lo quisiera sin reservas y permaneciera a su lado para siempre. No obstante, la ocasión de felicidad y optimismo fue ensombrecida nuevamente por las palabras crueles de Mark, quien se mofó de su aspecto
e insinuó que jamás viviría esa sensación de unión familiar. Sin inmutarse, Alejandro le contestó que algún día formaría una familia, y él se inclinó y le dijo que sus padres, evidentemente, lo habían abandonado debido a su aspecto físico y que nunca regresarían. Una mezcla de furia y tristeza inundó al niño, quien luchaba por comprender cómo ese chico podía ser tan despectivo. Determinado a demostrarle a Mark su error, Alejandro se comprometió consigo mismo a cambiar esa percepción. El resto del día en el zoológico, el chico dedicó su tiempo a reflexionar sobre sus padres biológicos y el doloroso abandono que había experimentado. Esto lo llevó a hacer una promesa ese día: localizar a sus padres biológicos y comprender la verdadera razón detrás de su desaparición. Después de 2 años de espera, la suerte finalmente sonrió a Alejandro cuando fue adoptado a la edad de 13 años por Basilio y Emma, una pareja amable de misioneros. A pesar de tener 2 hijos biológicos, siempre sintieron que su familia estaba incompleta. Fue durante una visita al orfanato que conocieron a Alejandro, y al ver su bondad y singularidad, supieron que querían darle un hogar. Alejandro, inicialmente tímido y reservado debido a su difícil pasado, encontró difícil confiar en las personas. Sin embargo, Basilio y Emma demostraron ser padres comprensivos y amorosos desde el principio, rodeándolo con amor y aceptación incondicional. A medida que el tiempo pasaba, el muchacho comenzó a abrirse, encontrando consuelo y seguridad en el hogar que habían construido juntos. Con el paso del tiempo, Alejandro desarrolló un profundo amor por Basilio, Emma y sus 2 hermanos mayores, Hugo y Adrián. A través de su convivencia, aprendió valiosas lecciones de vida y adquirió nuevas habilidades que lo ayudaron a crecer y desarrollarse. A pesar del amor y la aceptación que recibió de su familia adoptiva, Alejandro seguía experimentando una sensación constante de un vacío emocional en su interior. Un deseo eterno de hallar a su familia de sangre lo devoraba. Anhelaba descifrar los motivos que llevaron a su abandono y explorar sus orígenes. No obstante, abrazar el modo de vida de su familia adoptiva se convirtió en un reto para él, pues implicaba renunciar a la estabilidad y protección que anhelaba para aventurarse en la exploración de su verdadera identidad. Cuando cumplió 18 años, el joven se hallaba en una encrucijada al manifestar su anhelo de ingresar a la universidad y especializarse en el campo de los negocios. Tomar esta elección resultó ser todo un desafío, sobre todo al ser consciente de que desilusionaría a Basilio, su padre adoptivo, quien había concebido la idea de que Alejandro continuaría su legado como misionero. Las aspiraciones del joven por emprender una trayectoria en el mundo de los negocios entraban en conflicto directo con las esperanzas de Basilio, lo que provocaba fricciones en el seno familiar. Mientras tanto, sus hermanos adoptivos lo motivaban a continuar viajando por el país junto a ellos, viviendo aventuras especiales como una familia nómada. No obstante, el joven albergaba sus propios sueños y metas. Tenía la certeza de que anhelaba adentrarse en el universo empresarial y forjar su propio destino. Aunque respetaba las elecciones de sus hermanos, tenía la certeza de que su futuro se encontraba en un lugar distinto. Afortunadamente, a pesar de las diferencias de opinión, el chico tenía una familia amorosa que solo quería lo mejor para él. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Basilio demostró su apoyo inquebrantable al sorprender a Alejandro con una solicitud para la universidad en su 18º cumpleaños. Este gesto significativo no solo demostró el amor y el compromiso de Basilio hacia Alejandro, sino que también abrió nuevas puertas para el futuro del joven. Al despedirse, Alejandro fue envuelto en abrazos llenos de calidez por sus hermanos y padres adoptivos.
Con una mirada decidida, se preparó para mostrarles que poseía la capacidad de lograr cualquier objetivo que se propusiera y que honraría el legado de su familia. En la universidad, Alejandro no solo alcanzó sus metas, sino que las rebasó con creces, sorprendiendo a todos con su desempeño excepcional. Desafiando las suposiciones superficiales que se fundamentan únicamente en lo externo, demostró que el auténtico triunfo radica en la astucia y la perseverancia. Mientras avanzaba en sus estudios, el joven descubrió una pasión innata por los negocios y el espíritu empresarial. Este nuevo camino le permitió no solo cultivar sus habilidades académicas, sino también explorar su creatividad y visión empresarial. Este nuevo amor por los negocios lo llevó a una prometedora carrera como consultor, donde su aguda visión y habilidades analíticas destacaron. Sin embargo, las ambiciones no se detuvieron ahí. Él aspiraba a construir algo aún más grande. Después de mucho esfuerzo y resiliencia, logró cosechar los frutos de su trabajo al fundar su propia compañía inmobiliaria. Con una perspectiva nítida y un amplio entendimiento del mercado, Alejandro se aventuró con firmeza en este nuevo emprendimiento. Mediante cada maniobra calculada, exhibía su destreza para adoptar elecciones astutas y valientes. La fortuna de Alejandro en el sector inmobiliario floreció gracias a su destreza para realizar inversiones inteligentes en propiedades y su fama de ser un experto en detectar oportunidades. En poco tiempo, su nombre se volvió famoso en el sector, logrando obtener el reconocimiento tanto de sus compañeros como de sus rivales. No obstante, en el transcurso de su próspero camino profesional, Alejandro descubrió algo aún más invaluable: el amor. Se topó con Sara, una mujer excepcional cuya inteligencia y ternura aceleraron los latidos de su corazón. Sara logró vislumbrar más allá de la fachada de Alejandro, descubriendo su alma valiente y su generoso corazón. Unidos, descubrieron un vínculo significativo que iba más allá de cualquier obstáculo superficial. Contra las opiniones de la sociedad, Alejandro y Sara se enamoraron intensamente, fusionando sus capacidades y metas para forjar un imperio en el sector inmobiliario. Compartiendo metas afines y una voluntad indestructible, lograron transformarse en una fuerza imparable en el ámbito empresarial. Con una vasta cantidad de casas y propiedades bajo su control, Alejandro desarrolló una visión audaz: transformar un vecindario deprimido, lleno de casas en ruinas, en un refugio para los habitantes de la ciudad. A pesar de los desafíos aparentemente insuperables, estaba decidido a convertir esta visión en realidad. Mientras dirigía su floreciente negocio de bienes raíces, Alejandro nunca perdió de vista su pasado. Aún sentía el ardiente deseo de encontrar a sus padres biológicos y comprender por qué lo habían abandonado. Aunque su agenda estaba repleta de responsabilidades, estaba decidido a seguir este camino hasta el final, buscando respuestas que habían estado eludiéndolo durante tanto tiempo. A lo largo de los años había intentado localizarlos, sin éxito, pero finalmente, al obtener su certificado del hospital donde nació, Alejandro descubrió algo impactante mientras revisaba los registros de los ocupantes de una de las casas en ruinas. Las identidades y edades de las personas en la casa se correspondían con las de sus progenitores naturales. La escena que tenía delante dejó a Alejandro lleno de asombro y sin poder creer lo que veía. Por mucho tiempo había ansiado hallar a sus padres biológicos. Sin embargo, jamás se habría imaginado que los descubriría en tan lamentables circunstancias. Ya no mantenían su imagen de pareja elegante y exitosa. En cambio, se encontraban inmersos en la miseria, habiendo dilapidado su riqueza en caprichos superfluos y prescindibles.
La diferencia entre la abundancia que disfrutaba y la penosa situación de sus padres resultaba impactante y conmovedora. El próspero joven se encontró frente a una verdad perturbadora. Sus padres, quienes en el pasado lo habían dejado atrás, eran ahora los que requerían más asistencia. En ese instante, el empresario optó por una elección que dejaría boquiabiertos a varios y desafiaría los límites de su bondad y empatía. En respuesta a la situación de sus padres, Alejandro decidió tomar una medida que sería tanto sorprendente como inquietante. Optó por compensarles por el abandono de una manera que desafiaría las expectativas y sacudiría las bases de su relación con ellos. Los años de dolor y sufrimiento que Alejandro había soportado nunca desaparecerían de su memoria, pero aún así decidió tenderles una mano a sus padres biológicos. Envió a su asistente para informarles que un generoso benefactor había visto su situación y deseaba ofrecerles ayuda. Tras transcurrir algunos días, Manuel y Valeria fueron trasladados a una lujosa residencia donde recibirían un trato exquisito y todas las comodidades que se les debían. Por 7 días disfrutaron de cuidados y atenciones como reyes, viviendo una experiencia que resaltaba de manera significativa con la escasez en la que se encontraban en ese momento. Sorprendidos al principio por la oferta que parecía imposible, Manuel y Valeria se vieron encantados y agradecidos. Desesperados por cualquier ayuda que se les ofreciera, aceptaron la generosidad de su hijo con gratitud y humildad. Abrumados por la repentina abundancia, Manuel y Valeria se encontraron inmersos en el esplendor de las habitaciones privadas de la mansión, atendidos por mayordomos personales y con acceso a la mejor comida y bebida que pudieran desear. No obstante, en medio de toda esa opulencia, una señal de precaución flotaba en el ambiente. El personal de la mansión les informó que existía una habitación en particular que los padres no debían visitar. Aunque la curiosidad ardía en sus corazones, el temor a comprometer su recién adquirida riqueza impedía que se atrevieran a entrar en la habitación vedada. Los recordatorios de precaución resonaban en sus pensamientos, indicándoles que su salud y seguridad estaban ligadas a su cumplimiento de las normas impuestas por su enigmático protector. A pesar del deseo de descubrir el misterio guardado tras la puerta sellada, Manuel y Valeria lograron contener la atracción. Eran conscientes de que el destino de su familia estaba ligado a su habilidad para seguir las normas y permanecer en la senda que su benefactor les había marcado. Después de una semana de vivir rodeados de lujo, el asistente personal se acercó a los padres con una noticia emocionante. El propietario de la mansión deseaba conocerlos en persona. Nerviosos, pero llenos de esperanza, Manuel y Valeria se imaginaban posibles ofertas. Tal vez una invitación para quedarse permanentemente en la mansión o una suma sustancial de dinero que les permitiera recuperar su estabilidad financiera. La posibilidad de un nuevo comienzo llenaba sus corazones de expectación mientras esperaban el encuentro con su misterioso protector. Cuando llegó el momento, Manuel y Valeria se encontraron ataviados con sus mejores trajes de gala, listos para entrar a un majestuoso salón de baile donde se llevaba a cabo una celebración extravagante. La emoción vibraba en el aire mientras avanzaban hacia el evento. Sin embargo, un escalofrío recorrió sus espaldas cuando fueron recibidos por un apuesto joven, elegantemente vestido y llamado Alejandro. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en los rostros de Manuel y Valeria al reconocer los rasgos familiares en este joven desconocido. Unos ojos saltones y las orejas grandes que recordaban sorprendentemente a su hijo abandonado años atrás. La esperanza y el temor se entrelazaron en sus corazones mientras contemplaban la posibilidad de que este joven fuera en realidad su hijo,
el bebé que habían rechazado hace tanto tiempo. Una parte de ellos se aferraba a la esperanza de que su hijo no hubiera sobrevivido, negándose a aceptar la verdad que se les presentaba. La idea de que este joven pudiera ser el mismo bebé al que habían dado la espalda en el pasado les provocaba un escalofrío, mientras luchaban por procesar la abrumadora mezcla de emociones que inundaba sus mentes. El joven empresario extendió una invitación a la inquieta pareja para unirse a la fiesta, pero Manuel y Valeria se mantuvieron reservados, evitando su mirada. Aunque la tensión flotaba en el aire, Alejandro persistió con su amabilidad, buscando aliviar la incomodidad que sentían. Por fin, Alejandro propuso a Manuel y Valeria adentrarse en la enigmática habitación prohibida, y aunque al principio mostraron cierta reticencia, se vieron atraídos por descifrar el enigma que se escondía tras esa prohibición. Entre un torbellino de emociones decidieron aceptar la invitación, ansiosos por desvelar los misterios ocultos tras la enigmática puerta que permanecía sellada. Al momento de abrir la puerta, una avalancha de sentimientos invadió a los padres. Descubrieron una habitación bellamente decorada con imágenes de su infancia, contando su historia desde el momento en que lo dejaron hasta su tiempo en el orfanato. Cada imagen narraba una historia de los años olvidados de Alejandro, desvelando detalles íntimos de su niñez que habían estado escondidos por mucho tiempo. Alejandro luego se volvió hacia sus padres, preguntándoles si lo reconocían. Al pronunciar esas palabras, instantáneamente se les llenaron los ojos de lágrimas, pidiendo perdón. Confesaron que se habían arrepentido de su decisión durante muchos años y afirmaron su perdurable amor por él. A pesar de escuchar sus disculpas sinceras, Alejandro permaneció impasible, sintiendo una profunda desconexión con ellos. Aunque reconocía su arrepentimiento, no podía ignorar el dolor y la confusión que su abandono había causado en su vida. Con firmeza, expresó su deseo inequívoco de cortar todos los lazos con ellos, reconociendo que su relación nunca podría ser reparada después de tantos años de ausencia y angustia emocional. La lujosa atención que habían recibido en los últimos 7 días sugería el estilo de vida lujoso y confortable que Alejandro les habría ofrecido si lo hubieran aceptado tal y como era. Sin embargo, perdieron ese privilegio cuando tomaron la decisión de abandonarlo, creyendo que no tendría importancia. Antes de marcharse, Alejandro les entregó una cantidad considerable de dinero, animándolos a abandonar la mansión antes de que cayera la noche. Mediante esta magnánima propuesta, les brindó la posibilidad de iniciar de nuevo, liberándolos del pasado y permitiéndoles construir una vida mejor para sí mismos, lejos del lujo efímero que habían conocido durante su breve visita. Alejandro enfatizó que esa sería la última vez que lo verían, dejando en claro que había cerrado definitivamente esa puerta de su vida. Manuel y Valeria se sintieron abrumados por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento al presenciar el éxito de su hijo, el mismo hijo al que habían rechazado al nacer por su aspecto físico. No encontraron excusas para sus acciones pasadas mientras contemplaban el contraste entre la vida de lujos de Alejandro y su propia desgracia. Cuando Alejandro se fue, dejó a Manuel y Valeria devastados. Abandonar la mansión significaba perder a su hijo, su última oportunidad de redención y la comodidad que habían experimentado brevemente. Se encontraron en un abismo de desesperación, lamentando las decisiones que los habían llevado a esta situación. A pesar de la generosa oferta de Alejandro, Manuel y Valeria no pudieron aceptar el dinero. Se dieron cuenta de que ninguna cantidad de riqueza podría reemplazar al hijo que habían abandonado. El peso de su pérdida y el dolor de sus acciones pasadas los acompañarían para siempre, recordándoles la oportunidad perdida y el amor perdido.
Mientras observaba la partida de sus padres de la mansión, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Finalmente, había otorgado el dinero y la resolución que merecía, cerrando así un capítulo doloroso en su vida. Preparado para comenzar un nuevo capítulo libre del sufrimiento y el resentimiento del pasado, se sintió lleno de determinación y esperanza. Aunque sabía que nunca podría perdonar completamente a sus padres por su abandono, estaba decidido a no dejar que el peso del resentimiento dictara su futuro. Optó por liberarse del pasado y centrarse en construir una vida llena de propósito y significado, lejos de las sombras del dolor y la decepción. A pesar de las cicatrices emocionales que llevaba consigo, Alejandro miró hacia adelante con valentía, listo para enfrentar los desafíos y las oportunidades que el futuro tenía reservado para él. Con cada paso hacia adelante, se comprometió a vivir una vida basada en la fuerza, la determinación y el amor propio, dejando atrás las sombras del pasado mientras se abría camino hacia un nuevo amanecer. La pregunta sobre si los padres de Alejandro merecían la forma en que fueron tratados es complicada y puede ser motivo de discusión. Podría sostenerse que el sincero pesar y arrepentimiento mostrado por Manuel y Valeria reflejaban una transformación auténtica en sus almas. Observaron en sus actos pasados un error irreversible y estaban listos para realizar cualquier cosa necesaria para enmendar el daño ocasionado. Desde este punto de vista, podrían haber pensado que Alejandro fue excesivamente drástico al romper completamente su relación con ellos. No obstante, algunos podrían considerar que la reacción de Alejandro era totalmente comprensible debido a los largos años de desatención y rechazo que sufrió. Después de tanto tiempo viviendo con las consecuencias emocionales de su partida, Alejandro tenía todo el derecho de establecer límites firmes y proteger su propia salud mental y bienestar emocional. Para él, cortar los lazos con sus padres era una forma de liberarse del peso del pasado y seguir adelante con su vida. En última instancia, lo que uno habría hecho en una situación similar depende de sus propios valores y perspectivas sobre el perdón y la reconciliación. Algunas personas pueden estar más inclinadas a dar segundas oportunidades y trabajar para reconstruir relaciones rotas, mientras que otras pueden optar por poner fin a los vínculos tóxicos en aras de su propio crecimiento y sanación. Cada individuo tiene derecho a tomar decisiones que reflejen sus propias necesidades y deseos, y no hay una respuesta correcta o incorrecta en este tipo de situaciones. La historia de Alejandro tomó un giro hacia la resiliencia y la determinación una vez que dejó atrás a sus padres biológicos. Al recorrer su trayectoria vital, creando su propio sendero y cultivando vínculos nuevos fundamentados en el afecto y la confianza recíproca, logró hallar la serenidad y la alegría que tanto había ansiado. Aunque el pasado de Alejandro estuvo lleno de obstáculos, se rehusó a permitir que determinaran su porvenir, optando en su lugar por disfrutar cada día con agradecimiento y optimismo ante lo que depararía el mañana. De esta manera, su historia se transformó en un ejemplo motivador de cómo el perdón, la voluntad y la autoestima pueden conducir al logro personal y a una felicidad perdurable. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.